Hablemos ahora de la reforma, de la seguridad social, que es lo que está pasando a esta hora. Sí, porque hubo reuniones y sigue habiendo reuniones en el Ministerio de Economía. Estaba allí el equipo económico, estaba también Rodolfo Saldain y estaba Camilo Delelli. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Sí, exactamente, todavía están reunidos allí en el Ministerio de Economía Rodolfo Saldain, la ministra Azucena Arbeleche y el director de OPP, Isaac Alfie. Salieron a atender a la prensa tanto Mieres como Saldain, pero en el caso de Saldain volvió otra vez a la reunión hace algunos minutos nada más. ¿Todo esto por qué? A partir de un tuit que publicó esta tarde el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, donde desmentía lo que había dicho hacía pocas horas atrás el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, a propósito de que se habría logrado un acuerdo sobre algunos puntos que estaban en discusión, principalmente en la comisión que está analizando el tema, la Comisión de Diputados. Ustedes saben que está tratando de dar un impulso para que se cumpla finalmente la premisa que tiene el gobierno de aprobar esto antes del 31 de marzo, este proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado desde diciembre. Bueno, a propósito de esto, los cambios en cuestión corresponden principalmente a dotar de mayores garantías a las inversiones en el extranjero de las AFAP, como así también revisar el mecanismo de la adecuación futura de parámetros que se propone automatizar según la esperanza de vida. Además, se pretende modificar las pensiones de viudez, donde se busca asimilar la propuesta al régimen actual. También prevén un aumento de la pensión para aquellos con incapacidad severa y bajar a 15 años de trabajo exigido, de los 25 a 15 mínimo exigido, y además 45 años para la edad jubilatoria de las personas con síndrome de Down. Además de esto, hay un artículo allí del proyecto, el artículo 78, que Cabildo cuestiona porque dice que da unas potestades excesivas al Poder Ejecutivo en el futuro para cambiar, sin tener que pasar nuevamente por el Parlamento, algunos de las exigencias que se van a pedir para los próximos jubilados, las próximas jubilaciones. Es un tema muy sensible, principalmente para las personas de menos de 50 años, esto, ¿verdad? Bueno, a propósito de esto, como les decía, Cabildo Abierto negó desde ese tuit de Perrone que hubiera alcanzado cambios para aceptar, votar esta reforma de la seguridad social. Según explicó esta tarde a Canal 5 Noticias el diputado Martín Sodano, esperan conocer en detalle la propuesta del Ejecutivo primero y a partir de ello analizar si la acompañan en definitiva o no. Lo escuchamos. No va a haber un acuerdo hasta que no haya una propuesta. Hoy del Ejecutivo no tenemos propuesta ninguna, no hay papel escrito, no hay nada que valorar de qué tipo de ley es la que pretende el Ejecutivo mandar. Sí, ayer cuando vino a comisión dijeron que iban a tomar iniciativas sobre una cantidad de puntos. Bueno, veremos las iniciativas que toman y trabajaremos sobre la misma. Se sigue trabajando, pero acuerdos cerrados no hay acuerdo. ¿Y cuáles son los principales puntos en desacuerdo en este momento? Cabildo Abierto plantea, el principal punto es bajar de 25 años el cálculo para el salario básico jubilatorio, bajarlo a 15. Yo lo que le planteé a los partidos políticos era votar una extensión de la comisión. No para extender la votación, sino para tener un reparo de que haya tiempo. Sé que han tomado en consideración y han considerado el tema de las pensiones a la viudez, las pensiones a la vejez, el tema de pensiones por discapacidad, de cómo computar los años por discapacidad, cosa que ha planteado Cabildo Abierto, el tema de la caja notarial que ha tomado bastante ruido también, de cómo se está evaluando el tema de la caja notarial. Esas cosas, si ustedes leen las versiones taquigráficas, las plantea Cabildo Abierto en comisión. O sea, se ha evaluado muchísimas cosas que ha planteado Cabildo Abierto con el espíritu de mejorar esta reforma. Y bueno, después hay temas estructurales que son, creo que más de filosofía política partidaria, que bueno, son los puntos más neurálgicos con los que estamos trabajando. Bien, recordemos también que Cabildo Abierto pretende un debate más amplio sobre todos estos puntos en cuestión y otros, y también aplazar la votación en el Pleno de Diputados, que vaya más allá del 31 de marzo. Pero desde el Partido Nacional
el coordinador de la bancada de diputados, el diputado Juan Martín Rodríguez, afirmó que los cambios que anunció el Ejecutivo efectivamente se alcanzaron con los demás socios de la coalición. Estos 11 puntos forman parte de una lista más grande de puntos donde los diferentes partidos proponíamos, y muchos de ellos, por no decir todos estos 11, contaban con el respaldo, en algunos casos fervientemente, en otros casos capaz que no era tan ferviente, pero se construyó la voluntad política de avanzar en ese sentido de introducir modificaciones. Con los textos, por supuesto que no, porque lo dijo ayer claramente el ministro de Trabajo, el ministro Mieres, en la comisión, y ya lo habíamos hablado nosotros el día anterior. Estos días, hoy, mañana, el fin de semana, iban a ser muy importantes para la elaboración, para el trabajo y la redacción de dichos textos. Y luego de esa redacción, probablemente el lunes de la semana que viene, si no antes, incluso el fin de semana, mantengamos alguna reunión ya para ver estrictamente si esto responde o contempla todas las solicitudes hechas por los partidos de la coalición. Si es así, no hay necesidad alguna de prórroga para continuar desarrollando el trabajo. Si eventualmente eso no ocurre, no hay un consenso generalizado, deberá evaluarse eventualmente si se aprueban los aspectos, los puntos donde hay acuerdo y se deja o se sigue trabajando ya de cara al plenario, luego de Semana Santa, luego de Semana Turismo, o si eventualmente Cabildo mantiene la solicitud de prórroga que esbozó, que adujo la semana pasada. Bien, les decíamos que todavía continúan reunidos allí en el Ministerio de Economía las principales autoridades de la economía nacional con el representante de la Comisión de Expertos que analizó este tema, que es Rodolfo Saldain. Lo que dijo Saldain esta tardecita, hace un ratito nada más, poco más de media hora quizá, es que ya hoy se introducen cambios, que va a haber más cambios, que siguen abiertos a introducir más cambios aún en este proyecto, que tiene media sanción, recordemos, y adelantó que para la semana próxima está previsto el envío ya del documento definitivo para ser presentados a los socios de la coalición. Naturalmente que implica cambios y esos cambios, en la medida en que mantengan los atributos que el proyecto tiene que tener, son cambios que son aceptables. ¿Cuáles son esos atributos? Lograr un sistema que sea sustentable y más justo que el actual. ¿El formato es de tipo de mensaje complementario? ¿Sí se va a comunicar al Parlamento? ¿Es necesario hacerlo así? Hay una serie de aspectos que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo, que es privativa. No presupuestal, o sea, no cambia el tema de los números. No, es decir, son iniciativas presupuestal, privativa del Poder Ejecutivo, porque es materia jubilatoria, ¿verdad? Se habló de 11 puntos ayer, un diputado del Partido Nacional vía Twitter. Hoy, de Cabildo Abierto, otro diputado vía Twitter dijo que no hay acuerdo. ¿Usted cómo lo vislumbra? ¿Qué habló con el equipo económico de estos 11 puntos? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre la base de los puntos conversados y el tema parlamentario es con los parlamentarios. De todas formas, desde el punto de vista técnico, ¿preocupa que los plazos se puedan alargar un poco más? ¿Esto está dentro de lo que esperaban? ¿Es el escenario previsto? Estamos trabajando dentro de lo previsto. Bien, como ustedes ven, allí hay idas y vueltas. Aún este fin de semana puede ser determinante para que se avance definitivamente o no en este tema, o finalmente Cabildo Abierto termina haciendo prevalecer su posición de tener más tiempo de trabajo, más tiempo de discusión y de debate para todos estos puntos con los que no está de acuerdo y no votaría entonces este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo acerca de la reforma de la Seguridad Social.